en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, y estamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos a través de Risaralda TV y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Tenemos en línea, para hablar de ese tema importante, la reforma de salud, al médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en gerencia del Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado. Es el doctor Mauricio Noreña Ospina. Doctor Mauricio, muy buenos días, bienvenido. Don Álvaro, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia a esta hora. Bueno, bien pegadito ahí a su teléfono, para que no por altavoz, para que tengamos esa señal 100%, y entremos con el tema en el día de hoy. Esta mañana precisamente hablábamos acá con Abelardo en una información sobre lo que se ha conocido en las últimas horas, y es pues la inconformidad que hay por algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Conservador, para aprobar esa reforma a la salud, que la próxima semana parece que van a suceder muchas cosas. Pues, don Álvaro, le cuento que uno de los problemas más serios que se presentó esta semana es que todos los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno habían presentado unas modificaciones, unas proposiciones, como se llama pues en el argot de los procedimientos parlamentarios, para modificar los diferentes aspectos en los que no estaban de acuerdo. Como lo habíamos hablado incluso la semana pasada, uno de esos aspectos era justamente el hecho de que las EPS cambiaran de nombre, o sea, cambiaran en su figura como entidades de salud y vida, pero que adicional a eso no perdieran la capacidad de aseguramiento, y ese era uno de los puntos fundamentales para que el sistema no perdiera lo bueno que tiene, o sea, que cambiaran las cosas malas, obviamente, pero que no se perdieran los aspectos que de alguna manera sirven, que son pues la gestión del riesgo y el control de las incidencias financieras en materia de auditoría, de que no se pierdan recursos, de que busquen la forma de que se optimicen los gastos, y eso era lo que de alguna manera habían propuesto. Y entre esos muchas otras que eran, pues al parecer, 133 propuestas que se le iban a hacer modificatorias a la reforma. Y el compromiso inicial era que eso iba a entrar en la ponencia que el gobierno, que el ministerio iba a presentar. Y pues dio la casualidad que ayer presentaron la ponencia y la ponencia no tenía ninguna de esas modificaciones. No, pues realmente tenía el 23% de acuerdo a lo que plantearon los partidos, solamente el 23% de las modificaciones, y pues al parecer la coalición o los partidos compuestos por el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, pues van a evaluar el día de hoy si siguen o no siguen apoyando esta reforma, porque no presentaron ninguna de las modificaciones en el texto de radicado ayer en el Congreso. Yo creería que eso, pues, como siempre, es un proceso de negociación, como lo hemos hablado, eso es un tire y afloje entre el gobierno y los partidos, y poco a poco lo van a ir centrando. Yo, pues, lo hemos hablado, lo hablamos con el doctor Germán la semana antepasada, la semana previa a la Semana Santa, y eso pues va a llegar un momento en el que van a sacar un texto definitivo y en últimas van a terminar aprobando una reforma por medio de lo que ha pasado. Usted se dio cuenta y se dieron cuenta todos los oyentes cómo radicaron un proyecto que se daba por muerto a última hora, el viernes a las 5:45 de la tarde, antes de la Semana Santa, donde ya no había ni funcionarios en el Congreso de la República, ya se habían ido todos de vacaciones de Semana Santa, y fueron y recogieron unas firmas y radicaron el proyecto. Entonces, pues eso habla mucho de cómo se van a realizar las cosas y cómo van a llegar a esto, don Álvaro. Escuchaba en una entrevista en un medio nacional a César Gaviria Trujillo, hablando al respecto. Decía que es complicado, sobre todo con la ministra de Salud, con la señora Corcho, porque que es difícil de pronto entenderse con ella sobre esos cambios que ellos quieren hacer a esa reforma, que es complicado el diálogo con ella ante esa situación. ¿Qué Sí, más se ha sabido de esto? Álvaro, sí, el problema es que hay una sensación en el argot, cada que uno habla con cualquier dirigente en la ciudad de Bogotá, con las personas que trabajan en el sector
y mencionan el tema, dicen que al parecer es un tema más como de ideología, o sea, están metiéndole más ideología que técnica. Y como se los he dicho yo también, don Álvaro, esto es un tema muy técnico. El tema del sector salud es un tema que no se puede jugar con él. Hay que recordar que muy bonito pensar, muy bonito ideologizar, pero lo que estamos haciendo en este momento es jugando con la salud y la vida de las personas. Yo, ayer alguien me hablaba de la falla renal, alguien estaba hablando con alguien de las diálisis, por ejemplo, y yo le decía, hombre, mire lo preocupante, cómo no hay claridad de cómo se va a seguir prestando ese servicio y quién lo va a pagar en materia de lo que se viene. Entonces, eso es bastante preocupante, Donaldo. Dentro de tantas cosas que han sucedido en esta semana respecto a esa reforma de salud, ¿qué recuento nos puede hacer y qué se puede esperar entonces para la próxima semana con todo lo que se ha escuchado? Pues don Álvaro, lo primero que podemos decir es que el escenario en este momento es un escenario que está en absoluto poder del Congreso de la República. O sea, la Comisión Séptima de la Cámara tiene en este momento en sus manos la posibilidad de que eso tenga vida o no. O sea, el proyecto, la ponencia que presenta el gobierno tiene en este momento ya el visto bueno del gobierno como la entregaron. Hay una sensación de que el gobierno fue, una sensación no, es una realidad, de que el gobierno fue congresista por congresista a tratar de convencerlo de que le apoye esa ponencia. No hay en este momento duda de que el Partido Liberal ya le dio su instrucción a sus congresistas de que van a votar en bancada, porque el representante David Racero, que es el presidente de la Cámara, fue esta semana a denunciar en los medios que Gaviria, que César Gaviria, estaba amenazando a los congresistas del Partido Liberal de que les iba a quitar el aval para las próximas elecciones si votaban la reforma. Pues eso fue una denuncia pública que presentó David Racero, y eso pues es un asunto más pues del interior de cada partido, y David Racero no es ni siquiera del Partido Liberal, eso será cuestión de cada uno. Pero creo yo que el gobierno se fue congresista por congresista, está tratando de que se le apruebe su texto como lo presentó, pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que durante el fin de semana se van a analizar esas proposiciones, y antes de empezar la discusión se va a hacer un ejercicio de incluir algunos de los puntos en medio del debate. O sea, van a hacer un lapso, va a haber una de las sesiones de la próxima semana, van a incluir y van a votar esas proposiciones que van a ser modificatorias. Pero sí queda también un mal sabor. Ayer escuchaba yo al representante Ahmed Ascaf, que es el presidente de la Comisión Séptima, que decía que se había aprobado una proposición para que solamente se empezara a discutir en la Cámara la reforma cuando se hubiera surtido una serie de debates públicos, de audiencias públicas con respecto a la reforma. O sea, que solo cuando se agotaran las audiencias públicas que se iban a hacer en los diferentes territorios, en los municipios, en algunas zonas rurales, para que la gente también participara, que una vez se surtieran esas audiencias públicas, iba a empezar la discusión en el Congreso. Y él dijo claramente en ese medio en el que lo escuché que no, que eso era, que él había tomado la decisión de que no. Entonces le preguntaban los periodistas que lo entrevistaban, ¿cómo así, representante? O sea, que es una decisión suya, y pasó por encima de la proposición que se había aprobado. Dijo, sí, no hay ninguna ley que me obligue. Entonces, ese talante, don Álvaro, ese talante de que no me importa, y es lo que diga, no me importa que hayan aprobado eso porque no hay una ley que me obligue, es un talante que deja mucha preocupación. A mí me deja nuevamente preocupado, porque es que lo que van a aprobar es un asunto basado en una ideología, es un asunto basado en un concepto más político que técnico. Y aquí se requiere, reitero, una discusión enfocada en lo técnico. Y ahí vamos a tener pues una dificultad. Yo creo que va a tener una barrera la reforma, pero en últimas, pues reitero lo que dije al principio de la entrevista, vamos a tener probablemente un texto a lo Frankenstein, construido con diferentes partes, que no va a ser pues fácil de digerir y organizar, y eso no va a terminar muy bien, don Álvaro, desafortunadamente. Mucha gente piensa, y lo que se ha escuchado, entonces, no aprueban la reforma en caso de que no lleguen a un acuerdo algunos partidos políticos,
Entonces, por ejemplo, dice el Partido Conservador que presentaría sus propios puntos, o sea, como otra reforma aparte, ¿o cómo es eso, doctor? Sí, don Álvaro, en este momento hay 5 proyectos, pues hasta donde yo tengo conocimiento, no sé si habrá más, hay 5 proyectos de reforma a la salud en el Congreso. O sea, todos fueron radicados. O sea, yo, pues, para explicarles cómo funciona el Consejo, la Asamblea, la Cámara, el Senado, la iniciativa de los miembros de la corporación, a iniciativa de ellos pueden presentar un proyecto. Ese proyecto, para poder que funcione y para poder que se le dé viabilidad, tiene que estar enmarcado en el plan de gobierno del territorio al cual se va a presentar, y tiene que tener la aprobación del gobierno para los asuntos presupuestales. Si uno no tiene presupuesto, no puede presentar un proyecto. Es decir, cuando uno es concejal, por ejemplo, como el caso cuando yo era concejal, uno radica un proyecto, y para que eso tenga viabilidad, el presupuesto tiene que estar incluido dentro del marco fiscal que está trabajando la corporación. Entonces, luego de que se presenta, se discute. Inicialmente se discute en las comisiones, y posterior a la discusión en la comisión pasa a las plenarias. En este caso hay unos proyectos que fueron presentados, uno por el Partido Cambio Radical, otro que fue presentado por FENALCO, otro que fue presentado por Confecámaras, otro que fue presentado por Asociación de Usuarios, y tengo entendido que hay uno presentado por el Partido Centro Democrático. Esos proyectos, creo que el que más avanzado va es el del Partido Cambio Radical, que ya fue discutido en un no fue discutido en primer debate, fue socializado en una comisión. Ese proyecto ya por lo menos ya lo conocen los congresistas, y en caso de que no se apruebe los del gobierno, pues esos empezarán a tener discusión. Lo que pasa es que vaya usted para que un proyecto presentado por un partido tenga la fuerza suficiente para que sea aprobado. Si pues el del gobierno, que tiene la capacidad de incidir, que tiene la capacidad pues, de convencer, entre comillas, a los congresistas, tiene dificultades, imagínese usted uno que vaya a presentar un partido que pues en eso se manejan bastantes celos y bastantes egos entre los diferentes congresistas que los presentan. Entonces es bastante complejo. Por eso, cuando un congresista aprueba un proyecto de su autoría, es un logro. Imagínese usted esa cantidad de personas para convencerlas de que un proyecto que uno presenta sí es bueno y tiene la capacidad de cambiar las cosas. Esto es una reforma de un sistema, a diferencia de las reformas de cualquier otro tipo. Las reformas qué sé yo, si uno va a reformar, por decir algo, el sistema de pensiones, que igual es un sistema, pero se basa en una estructura de dos actores, o de una estructura de una norma clara y concisa, mientras que el sistema de salud es multinormativo. Existen normas pero incontables para cómo funcionan las cosas, empezando de la estructura normativa de cómo tienen que montar uno un centro de salud, de cuáles son las condiciones que uno tiene que tener para habilitar ese centro de salud, las normas de cuáles son las condiciones para prestar el servicio, de cómo le tiene uno que atender, o sea, existen normas hasta de cómo tiene uno que comprar los insumos, pasando por las normas de cómo se pagan, de cómo se cobran los servicios, pasando también por las normas de cómo se atiende el paciente, y que eso todo está escrito. Y hacer la modificación de un sistema donde aparecen actores públicos, actores privados, aparecen los usuarios, aparecen los sistemas, las EPS, las aseguradoras, aparece una cantidad de actores. No es una reforma que se pueda hacer con facilidad, no es algo que simplemente con que alguien comente, vamos a hacer una reforma, ya se solucionó. Por eso es tan complejo, y por eso le digo que es una discusión sumamente técnica, que para que se dé en el Congreso, creo yo, con profundo respeto, y pues obviamente yo no soy quien para ir a hablarle a la ministra, pero creo yo que cometieron un desacierto presentando una reforma que probablemente no fue técnicamente evaluada a la profundidad que el aspecto lo requeriría, don Álvaro. Doctor Mauricio Noreña Ospina, ¿qué se escucha en el medio hospitalario, entre los médicos, entre las enfermeras, sobre todo en esta zona del país donde usted tiene contacto con ellos, sobre esta situación que se está presentando? Pues hay mucha expectativa, don Álvaro. La mayor expectativa el deseo con el que pensamos siempre los profesionales de la salud es que se dé un espacio donde nosotros podamos tener un régimen especial, donde podamos tener la facilidad de ser contratados bien, de que nuestros servicios sean valorados por una entidad, de que no nos manden a recoger papeles cada 15 días, cada 2 meses para estarnos contratando,
de que la remuneración sea suficiente. Y eso es lo primero que todo el mundo tiene, y pues fueron unas promesas que se hicieron por el actual presidente en campaña, hay muchas personas del medio que tienen esa expectativa, o sea, tienen en este momento el deseo, pues están atentos a que eso ocurra. Con respecto a la reforma, como usted muy bien lo sabe, en todos los medios no todo el mundo profundiza en la parte norma, porque pues uno muchas veces conoce cómo tiene que caminar por la calle, pero usted no sabe cómo se construyen los andenes. Entonces no necesariamente profundiza uno, pues muchas personas del sector, no, a menos pues que trabajen en el sector administrativo o tengan un interés particular, no profundizan en los aspectos técnicos de la norma, y pues solamente muchas veces nosotros nos ceñimos a lo que se traduce en la forma de ejecutarla. Entonces, en este momento sigue habiendo todavía desconocimiento en muchos aspectos con respecto a esos aspectos menudos, que no tiene uno por qué saberlo cuando trabaja en la parte operativa, pero en la parte técnica, los que conocen pues del aspecto técnico, muchos están enfocados en apoyarla, porque pues, como le digo, está la expectativa por las promesas del gobierno de mejorar el sistema, pero las personas en general tienen miedo. O sea, tienen miedo de lo que va a ocurrir, tienen miedo de lo que va a pasar. Le cuento, don Álvaro, hay un porcentaje altísimo de compañeros médicos, de enfermeras, de odontólogos que están buscando la forma de emigrar del país. O sea, yo se lo cuento que es una realidad. No tengo una cifra concreta, pero le puedo decir que hay un altísimo número de profesionales de la salud que está buscando oportunidades laborales en el exterior. Pero todos los días me encuentro con colegas y me cuentan que ya hicieron papeles para irse para España, que están buscando la manera de irse a Italia, que están recibiendo médicos en el norte de Italia, enfermeras están yendo para Canadá, que están recibiendo enfermeras. Entonces, en este momento hay una situación. Sí. ¿Me escucha, doctor Mauricio? Bueno, parece que está en movimiento, hemos perdido contacto con él. Doctor Mauricio Noreña. Bueno, se lo perdimos. Sí, me comentaba él hace unos días también sobre esa situación de colegas que quieren irse pues de Colombia, que quieren irse del país. Vamos a ver qué va a suceder con todo esto. Esperamos entonces a ver si tenemos contacto con él nuevamente, y a la expectativa de las noticias que se estén dando, pues se estén produciendo la próxima semana con toda esta situación de la reforma a la salud. Bueno, perdimos el contacto con el doctor Mauricio Noreña. Vamos a ver si lo logramos restablecer ahí ya para la despedida, mi estimado Alejo, y que nos acabe de concretar entonces esto que nos venía comentando, pues, sobre la situación de sus colegas aburridos entonces en el país con la situación que están presentando y que quieren irse pues a otros territorios a buscar otros futuros y a buscar nuevas oportunidades. Bueno, son las 7 de la mañana, 53 minutos. 7 de la mañana, 53 minutos. Perdimos el contacto con el doctor Noreña. La próxima semana lo tendremos con él nuevamente aquí con nosotros. Es el doctor Mauricio Noreña Ospina, quien ha venido pues con estos comentarios sobre la reforma a la salud aquí en el informativo del Eje Cafetero. Nos preparamos para nuestra siguiente pausa, son las 7 de la mañana.